Saludos. Hoy me siento muy contento porque tengo aquí a Simón García. Simón, que fue ministro, dirigente político durante mucho tiempo, un hombre de pensamiento estructurado y elaborado, conmigo ha hecho una dupla. Hemos hecho una buena dupla y además muy leal. Ha sido un hombre honesto, sincero. Hemos compartido momentos difíciles, pero en una base de lealtad. Cosa, Simón, que tú sabes en mis disertaciones sobre la crisis emocional, que yo parto de que este es un momento en Venezuela donde sobre todo el país está infectado de desconfianza, pero por encima del país la clase política tiene demasiada desconfianza. Bueno, porque se está peleando el poder en unas dimensiones muy fuertes, muy duras, pero en el sector opositor los políticos son muy desconfiados. Nosotros hemos intentado ayudar a la unidad y nos dieron hasta con el tojo. Así fue. Desconfiaron. Así fue. Y tú ves que en las declaraciones y en las relaciones hay una enorme desconfianza y con la desconfianza no llegas a ningún lado. Porque entonces empiezas a meterte en términos emocionales en algo que es característico del momento, que es que la gente se quiere ir, está dolida, tiene estrés por la dinámica de los precios que suben todos los días, no hay agua, yo tengo como 10 días sin agua. Todo eso molesta. Y entonces en vez de pensar con el cerebro, piensas con la cabeza. Pero que el liderazgo no piensa con el cerebro, sino con la rabia, con la molestia, con el dolor, eso es, no vas a llegar a ningún lado. Sí, yo creo que vivimos una situación en la cual se está produciendo no solamente el desmantelamiento de la democracia, de los valores de la democracia, no solamente la desarticulación de la propiedad privada, del aparato productivo, sino también un proceso de destrucción de las bases humanas de las personas y de los ciudadanos, que consiste principalmente en introducir emociones negativas. En primer lugar, emociones negativas y destructivas. Y en segundo lugar, en usarlas para manipularlas, para crear. Yo sé que toco, eso se llama la metáfora de la rocola. L5, y sé que este va a reaccionar de tal manera. Así es. 6-6, ahora que esta va a reaccionar. Entonces, eso está incorporándose al modo de hacer política. No solamente del gobierno, que lo maneja como un mecanismo de control, sino también, lamentablemente, de la oposición. Ajá. Entonces, esto es un problema serio, porque efectivamente debilita mucho, desgasta mucho, desmoraliza y crea desconfianza, que es lo contrario a la cualidad humana que debe construirse en las relaciones en una situación de crisis, que es trabajar sobre la confianza. Y es difícil construir confianza. Fernando Mírez, fíjate, escribe un artículo que lo cito por lo inteligente, en el cual se refiere a la oposición y dice, un momentico, ven acá, si tú vas con la política de la amenaza, que te voy a tirar los americanos, que los colombianos, todo eso, tú te estás metiendo en el terreno donde Maduro es fuerte, porque Maduro controla las instituciones y particularmente las Fuerzas Armadas. Y su discurso, el discurso del socialismo del siglo XXI ha sido la confrontación. Entonces te metes en el terreno donde Maduro es más fuerte, cuando el terreno donde deberías estar es el terreno de las mayorías, el terreno de la paz, el terreno de la democracia, de los acuerdos, pero ese se lo cediste. El otro, fíjate que Maduro habla de paz como, ay, sí, cosas, yo, y la oposición en cambio siempre se caracteriza, sobre todo el G4, Guaidó, el discurso de la Asamblea, siempre es de amenaza, ¿no? De duro, fuerte. Sí, además, una amenaza poco creíble, porque cada vez que yo digo, voy a discutir el TIAR, pero resulta que en el conflicto con Colombia, eso lo he dicho yo como 100 veces, Maduro movió tanques, misiles, o sea, supera tu amenaza. Cada vez que se le pretende asustar al gobierno con subirle el volumen, él lo sube más fuerte, porque ese es su terreno. Entonces hay un problema estratégico ahí. La estrategia está equivocada. Está equivocada. El todo o nada es un error. Totalmente. Yo creo que estamos en un momento bastante auspicioso en el cual se está produciendo la crisis de la estrategia de la oposición. Esa estrategia no da más. Esa estrategia clama por una modificación, por una recreación, por un desarrollo distinto sobre unas nuevas bases. En particular, el llamado cese a la usurpación, que ha recibido todas las derrotas posibles en estos 8 meses. Comenzando por el sí o sí, que se transformó en no o no,
continuando 2 meses después con un intento de llamar a las Fuerzas Armadas a un golpe. A una sublevación. Y eso fracasó. O ya lo que queda es una brochita de la cual se está agarrando este discurso, que es que entra en escena el 7º de Caballería, la corneta del 7º de Caballería, exactamente, con una invasión en la cual nadie cree. Entonces, el tema es que las llamadas amenazas creíbles son amenazas que no tienen ningún fundamento. No son creíbles, están develadas. Ahora, tú dices todo eso que estás diciendo. Simón, la gente que te conoce sabe que tú escribes todos los días 2, 3 artículos y tú has defendido a Guaidó, pero en todos los escenarios. Sin embargo, dice esa crítica. Y lo más probable es que el grupo chiquito, el que dirige, sienta que eso es una agresión, porque hay una negativa a asumir las críticas o la corrección o el editar la política, porque las redes te vuelven papilla, te caen encima. Además, unas redes que son ficticias, que no son de Venezuela, sino de afuera, te llevan a estar siempre teniendo un auditorio que lo que quiere es sangre, cortar cabeza, cuando la realidad, las encuestas te están diciendo otra cosa. Sí. Ahora, es curioso porque una de las lógicas del extremismo, del pensamiento extremista y de la conducta extremista, es hacerse cada vez más pequeños, reducirse cada vez más, en vez de ampliarse, en vez, por ejemplo, del G4 aspirar a convertirse en G10 28. O 7 o 11, y en vez de ser el Frente Amplio, una organización que abarca ciertas expresiones del movimiento social, ir más allá, entonces tienden a reducirse e introducen unos conceptos, unos filtros, como por ejemplo los más puros, o los más radicales, o los más extremistas, o los más... Se purgan, viven purgando. Es una purga constante, que es una característica de los totalitarismos, que criminaliza y excluye la diferencia, que impide que haya diversidad de opiniones, que elimina y asfixia la crítica. Entonces, cuando uno ejerce la crítica, cualquier venezolano, frente a Guaidó, incluso apoyándolo, es posible que sea susceptible, como tú dices, de una exclusión y de un mecanismo de defensa, lo cual indica la debilidad en la cual se encuentran, la inseguridad en la cual se encuentran. La desconfianza. Y la desconfianza, en vez de nutrirse de la crítica, que es una fuente de la verdad, de la aproximación a la verdad. Y de la corrección. Pues, así es, y de corregir, entonces lo que establece es una exclusión. Ahora, cuando uno lo observa bien, la formulación de los 3 pasos están hechos para excluir. Es decir, están hechos... El mantra. Para que ninguna otra fuerza, en particular fuerza moderada, pueda sumarse a eso. Porque dice, aquí no va a haber negociación, aquí no va a haber formas de lucha no va a haber pacíficas, perdón. Aquí no va a haber Así perdón. Es. Vamos, quédate ahí, Simón. Tenemos que ir a eso que llaman el corte y regresamos con Simón García aquí en su Quicosis.